1 al 10, por favor. Vamos a orar. Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias por esos momentos de alabanza y adoración. Gracias por tu presencia en nosotros, Padre. Sabemos que estás obrando tu perfecta voluntad, Señor. Ponemos en tus manos la palabra que se va a impartir, Señor, en nuestros corazones. Gracias por ayudarnos, Señor, por bendecirnos con tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Éxodo 31 al 10. Dice así: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación, una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación por él, por vuestras generaciones. Será muy santo para Jehová. Hoy, hermanos, vamos a tratar el tema acerca de este tercer mueble que se encuentra en el lugar santo, que es el altar del incienso. Ya vimos la mesa de los panes, ya vimos el candelero de oro. Ahora vamos a tratar sobre este mueble, que también, hermanos, se llamaba el altar del perfume y altar de oro. Y a este objeto, lo único que lo acompañaba era un sartén o un incensario en donde se ponían brasas del altar del sacrificio, ¿sí? Y ahí mismo se quemaba el incienso. Ahora, para empezar, hermanos, vamos a entender primero que el incienso, hermanos, el incienso es tipo de la oración. Y siendo tipo de la oración, tenemos algunos pasajes que nos lo confirman. Tenemos Lucas 1:11, donde vemos el caso de Zacarías, padre de Juan el Bautista. ¿Cómo estuvo esto? Dice así, 1:11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Estamos hablando en Lucas. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Usted puede observar aquí cómo está relacionado, ¿verdad? Él estaba ministrando a la derecha del altar del incienso y estaba elevando ese perfume delante de la presencia del Señor, cuando se le aparece un ángel y le dice: tu oración ha sido escuchada. Esto nos empieza a demostrar primeramente cómo la oración, hermanos, Dios la tiene delante de su presencia. Ahora, tenemos Apocalipsis 5:8, dice: y cuando hubo tomado el libro, está hablando de Jesús como el cordero digno de abrir el libro de los 7 sellos de juicio sobre la tierra. Dice que no había nadie más, pero que ahí estaba el cordero. Dice Juan, que está viendo ahí en el Apocalipsis esta visión. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas. ¿Y qué más tenía?
y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bien de ser nuestro hermano, fíjense cómo el Espíritu Santo nos fue llevando la meditación acerca de que nuestra oración es escuchada. Y tenían estos seres vivientes y 24 ancianos arpas, había alabanza y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Por otro lado, hermanos, el incienso que llevaba que estaba en el altar, estaba compuesto de diferentes especias aromáticas. Y de esas especias aromáticas Dios ya le había dado las instrucciones a Moisés bien claras acerca de la composición de este incienso. Éxodo 30:35 dice: y harás de ello, ya después de que le dijo de las especias, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este, o sea, otro incienso, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Y la Nueva Traducción Viviente en este versículo lo pone así: cualquiera que prepare incienso igual a este para su uso propio, será excluido de la comunidad. Y en la segunda parte del versículo 36, hermanos, al final dice: o será cosa santísima. En la Nueva Traducción Viviente dice: todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Y como el incienso, dijimos, es tipo de la oración, debe ser santa. Debemos, con esto nosotros, Dios quiere enseñarnos que toda la oración de fe sube ante Él como incienso perfumado, toda oración de fe. También quiere enseñarnos que se debe tomar como algo que pertenece, a las cosas santas de Dios en grado sumo. Y si la oración es tan importante para Dios, que está a la altura de sus cosas santas, ¿cómo no debe serlo para usted y para mí? Pero hay una reflexión exhortativa que hoy en este tiempo muy pocos son los que oran. Muy pocos somos los que llegamos, tenemos esta convicción, esta enseñanza, y sobre todo nos falta la fe para creer que nuestras oraciones son lo que dice la Biblia que son. No lo que nosotros pensamos que son, sino lo que la Biblia dice. Ahora, un tercer punto es que también enseña que la oración no debe estar basada para pedir cosas que pertenecen a nuestro deleite personal. Dios no lo aprueba. Dios no lo aprueba. Y la pregunta obligada, hermanos, es: ¿por qué Dios es tan exigente con la exclusividad de la fabricación de este perfume? ¿Por qué es tan exigente con el valor en la conciencia de cada uno que se le debe dar y con el uso de este incienso? ¿Por qué Dios es tan exigente? La respuesta, hermanos, es que este incienso iba a estar basado en un tipo de mueble, que por su gran importancia era un altar. Está la mesa de los panes, pero no dice que sea un altar. Pero sí está este mueble del incienso, dice que es un altar. Y un altar, hermanos, un altar es un lugar alto. Eso significa un altar, algo que tenemos levantado, algo que se pone arriba. Dios le había dado una orden a los israelitas de que hicieran altares, claro. Y les había dado esto para enseñarles que el verdadero culto requiere lo mejor y que debía de estar estrictamente de acuerdo con las ordenanzas divinas. Harás el altar, le dice a Moisés, harás el altar en tierra, no le pondrás escalones para que no se vea tu desnudez. Él tiene sus, proféticamente, él tiene sus características de esos altares que le pidió a Dios, que Dios le dijo a Moisés que hiciera.
Y por eso la exigencia de que en este altar, la exigencia de Dios, que en este altar del incienso también tuviera sus direcciones. ¿Por qué? Porque el culto a Dios requiere lo mejor, y porque es de Dios el culto y no de los seres humanos donde se origina. Donde se origina la actividad de culto, la actividad de adoración. Y la religión, hermanos, ha hecho que el hombre ha hecho una religión de cómo adorar a Dios. Lo voy a adorar así. Lo voy a adorar así. No, la dirección para que te tengas un culto conforme a Dios lo tiene en su palabra. Y este mueble del altar del incienso está encerrando una de estas grandes enseñanzas. Por eso Dios tiene derecho, siendo de donde se origina el culto verdadero, Dios tiene derecho a legislarlo. Tiene derecho a decirnos cómo debe ser, cómo debemos hacerlo. Vamos a ver la descripción del altar para mirar esta gran importancia que la oración tiene delante de Dios en este mueble. Éxodo 31 dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. Y dice una vez más: de madera de acacia lo harás. Ya hemos mencionado, hermanos, repetidas veces que la madera de acacia representa la humanidad del Señor Jesucristo. Que la madera de acacia en su consistencia es incorruptible y santa. Y Dios lo vuelve a repetir. No vamos a olvidar este detalle, porque aquí nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. La vez pasada, hermanos, mencionamos que la mesa de los panes también era de acacia y también estaba recubierta de oro, al igual que este altar. Éxodo 33, el altar del incienso. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Le harás en derredor una cornisa de oro. Así que, hermanos, entendemos que la madera de acacia y el oro en la mesa de los panes representaban a Jesús como verdadero Dios y como verdadero hombre, Dios manifestado en carne. Y en el altar del incienso también la acacia con oro representan igualmente a nuestro Señor, la humanidad, y representan igualmente a Dios manifestado en carne. La diferencia está en que en la mesa de los panes Jesús es representado como nuestro pan, como nuestro alimento. Y en la en el altar del incienso, Jesús es representado como nuestro intercesor. ¿Sabe? Como nuestro intercesor. Por eso nosotros, cuando leemos su vida, nos damos cuenta y aprendemos de lo importante que era el ministerio de la oración, o la oración en la vida del Señor Jesús. Nos damos cuenta que Él, delante del Padre Celestial, está hoy en este momento, y con un cuerpo glorificado está hoy, habita en la gloria eterna, ¿sí? Está intercediendo, está orando todavía por usted y por mí. Pero ya nosotros ya vemos que está profetizado desde los tiempos antiguos. Éxodo 30:36 dice, ahí una parte dice: y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Le está diciendo Dios a Moisés. O será cosa santísima. Y con esto entonces vemos cómo el ministerio del Señor se presenta aquí, pero se presenta delante, dice, lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo donde se presentará el Señor. ¿Qué quiere decir aquí? Que ese altar estaba delante del arca del pacto. Estaba mirando hacia allá, estaba de frente al altar. Y esto nos hace a nosotros entender, hermanos, nos hace entender que el Señor dando su ministerio resucitado y glorificado. Primeramente es Él el que representa ese mueble. Por eso estaba delante de la presencia. ¿Dónde está el Señor Jesucristo ahorita? Está sentado en la presencia del Señor, pero ya se venía viendo en el altar del incienso, frente al arca del pacto, al arca de la presencia. Ahora, el hecho de que estuviera, hermanos, este altar cubierto de oro puro en sus paredes, en todo alrededor, por dentro y por fuera, ¿sí? Esto quiere decir, como dijimos, que
nos habla de la madera de acacia como la humanidad, pero aquí está recubierta de oro. El punto importante en este tipo es que la humanidad divina, que la naturaleza divina de Jesús no eliminó la naturaleza humana. La madera de acacia cubierta con el oro que simboliza o significa la divinidad de Jesús. Por eso, hermanos, lo vemos que desde su ministerio terrenal, Él ya ejercía su intercesión como hombre y como hijo de Dios. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Señor toda su vida desde aquí estuvo intercediendo y dice aquí, Padre. Por eso en esta sola palabra vemos que su divinidad no eliminó su humanidad. Alguien dice, no, pues ¿cómo no iba a aguantar? Él era Dios. Pues no, Él también en sus facultades humanas, semejantes a las nuestras, Él sufrió. Ahora, Éxodo 32 dice, su longitud será de un codo y su anchura de un codo será cuadrado. Este solo detalle es importante, hermanos, porque las medidas del altar del incienso iban a ser las mismas. Una traducción bíblica lo sitúa en la medida de 45 centímetros por 45 centímetros. Y en aritmética, en geometría, el cuadrado es símbolo de la perfección, porque se le llama que es un cuadrilátero o un cuadrado perfecto, porque todos sus lados son iguales y además cada ángulo de cada esquina, todos completos, suman 360 grados, lo cual da la medida del círculo perfecto. Por eso el cuadrado, hermanos, encierra y representa la perfección de Cristo. Y en esa perfección de este mueble vemos precisamente que la palabra perfección significa sin error, significa sin defecto, significa sin falta de cabalidad. Y es que la oración intercesora de Jesús resulta ser agradable para el Padre porque esta perfección habita totalmente en Jesús. Vemos que Él es nuestro perfecto abogado, vemos que Él es nuestro perfecto buen pastor. Vemos que Él es nuestro perfecto redentor y sobre todo es nuestro perfecto sumo sacerdote. Además de más cosas que se describen de Él, nuestro perfecto sanador, nuestro perfecto consolador, nuestro perfecto ayudador. Fíjese, he ahí donde reposa la importancia de la oración en el cristiano. Ahí reposa todo eso, hermanos. Empezamos a ver cómo la bendición de Dios llega a través de la enseñanza de su palabra y nos fortalece. Por eso dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En la palabra de Dios para todos, este versículo, Colosenses 1:19, dice, a Dios le agradó que todo lo que Él es, habitara plenamente en Cristo. Éxodo 34, le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Hasta puede subrayar usted esta oración, para meter las varas con que será llevado. El altar tenían que hacerle 4 anillos. Debajo de la cornisa, un anillo a un lado, a otro y a otro. Y ahí iban a meter por allí las varas de madera de acacia forradas o cubiertas también en oro. El propósito, como la mesa de los panes, era llevarlo. Era que ese altar caminara todo el tiempo con los israelitas. Es poderlo transportar y que los israelitas estuvieran conscientes o estuviesen conscientes de que llevaban un altar de perfume que se elevaba ante Dios. Ahora, hermanos,
Llevaba un adorno a manera de corona, era una corona. También en la mesa de los panes había una corona, una cornisa, pero la función era diferente. En la mesa de los panes la cornisa o la corona servía para preservar de que el pan no se cayera. Nos hablaba del poder del Señor para preservar su palabra. Ninguna de su palabra cae, sino cumple su objetivo para lo que Él la manda. Pero en este altar del incienso, la corona, todo alrededor servía, era un adorno que representaba la coronación de Jesús como intercesor. Estamos hablando del altar del incienso. Entonces esa corona ahora no tenía una función de acción, sino tenía una función de representación. Esa corona estaba puesta para representar lo que posteriormente se iba a realizar en Jesús cuando Él hizo su sacrificio por nosotros. Dice Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Coronado de gloria y de honra. Y en otra versión dice, pero sí vemos que Jesús fue hecho durante breve tiempo un poco menos que los ángeles, y ahora ha sido coronado de gloria y honor porque sufrió y murió. Por el generoso amor que Dios tiene hacia nosotros, Jesús tuvo que sufrir la muerte para bien de todos. Así que, hermanos, algo más que tenía este mueble, dice que eran 4 cuernos, uno en cada esquina. En el versículo 2 del 32 dice, y sus cuernos serán parte del mismo. La pregunta es, ¿para qué? En Levítico 4:7, fíjese lo que dice. Y el sacerdote pondrá de esa sangre, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Nos está hablando, hermanos, que cuando se llegaba a dar una ofrenda por el pecado y se mataba ese animalito, lo que fuera llevado, entonces como era a manera de expiación, el sacerdote debía inmediatamente poner en cada cuerno sangre del mismo altar del holocausto. Hay una relación muy unida en estos dos altares, hermanos. Tenía que poner sangre en cada cuerno. Y la demás que sobraba, tenía que echarla o derramarla al pie del altar de bronce, el altar del sacrificio. Nuestra mente, hermanos, es llevada a entender que la sangre en los cuernos, un cuerno simboliza poder. Y en este caso, el hecho de poner la sangre del sacrificio sobre los cuernos del altar del incienso nos habla del poder de la cruz, y en ese poder de la cruz está basada la eficacia de la intercesión de Cristo, hermanos. Por eso se llevaba de la sangre y se ponía en los cuernos, símbolo de poder. Pero también, hermanos, al poner la sangre en esos cuernos, nos habla de la eficacia que tienen nuestras oraciones en virtud de que estamos unidos al Cordero de Dios. Fíjese que esto es gran consolación, hermano. ¿Cómo es eficaz mi oración? ¿Cómo es que mi incienso sube ante Dios? Porque el mismo incienso, Jesucristo, su intercesión, sube una sola delante de la presencia del Padre. Pero es en virtud de Él, no es en virtud de las obras, no es en virtud de mi propia capacidad, no es en virtud de mis talentos, no es en virtud del ministerio, es en virtud de la sangre de Cristo que ha sido derramada por cada uno de nosotros y en la cual hemos sido lavados. Vuelvo a recordar las palabras de mi hermano.
Cual sea la necesidad, hermanos, la eficacia de la oración está ahí puesta. ¿Por qué? No, porque la oración tiene poder. Porque viene en el poder de Cristo. Porque viene en el poder de su muerte. Antes que parlotear con todas esas cosas que hacemos a veces. Calladamente, confiando en Dios, sabiendo que la eficacia de esa oración sube como aroma perfumado. No solamente es escuchada la oración, es olida por el Señor, es olida por nuestro Dios cuando su oración viene conforme a su voluntad y conforme a la fe. Amados, nuestras oraciones ascienden en virtud de nuestra unión con Él. Hebreos 7:24. Mas hablando de su sacerdocio del Señor, por cuanto permanece para siempre, o sea, Jesús ya no va a morir, o porque vive para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. La palabra inmutable es que nunca pasará, que es intransferible, que no se acabará, que es eterno, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, a los que por Él, unidos a Él, levantan cada día sus oraciones, pidiendo la ayuda, pidiendo el socorro, pidiendo la libertad, pidiendo la protección, pidiendo todo. Dice que puede salvar perpetuamente, y si lo dice perpetuamente, usted y yo entendemos que es para siempre. Aleluya. Entonces, amados, volvamos a un detalle que dejamos pendiente atrás, acerca de los anillos en cada esquina para transportar el altar. No pierda de vista el pensamiento pasado que acabamos de mencionar. El 34, eso está en el 34 de eso, pero había mencionado que en todo su peregrinar el altar del incienso tenía que ser llevado. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en todo su ministerio terrenal, nunca dejó de orar. Fue un punto importante en su vida. Y si para Él, que representa el altar del incienso de la oración, fue importante la oración en su vida, en todo su camino de los 30 y tantos años que vivió aquí, debe ser también para nosotros imprescindible que imitemos la manera de vivir de Cristo, que imitemos su manera de vivir. Debemos, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos dedicarnos a la oración en todo tiempo hasta que lleguemos al hogar celestial. No hubo tiempos, no hubo etapas en la cual el pueblo dejara a un lado el altar. Si iban 3-4 kilómetros, ahí iba el altar con ellos. Si iban de un día para otro, tomaban el altar y ahí iba con ellos. No importaba cuánto tiempo caminaran, no importara cuánto tiempo estuvieran allí, pero el altar siempre estaba con ellos. Y nosotros, hermanos, debemos también tener esto bien presente. No hay tiempos especiales para dejar de orar. No hay tiempos especiales, a nuestra propia opinión, para dejar de lado el altar del incienso en Jesucristo. ¿Cómo? El apóstol Santiago pone las dos directrices. Si alguien está afligido por cualquier aflicción, por cualquier problema, haga oración, levante incienso. Levante incienso. Pero también por otro lado, si está en las maduras, si está en las vacas gordas, en la prosperidad, alégrese. Y sabe, en esta alegría dice, cante alabanzas, eleve incienso. O sea, nunca, hermanos, nunca dejar de lado la oración, de la manera que sea. Alabando, orando, intercediendo. Amados, nuestro Señor Jesucristo, dije, nunca dejó de orar. Y hasta en sus últimos momentos, hermanos, lo vemos orando colgado de la cruz.
Lo vemos levantando incienso, pidiendo Él, intercediendo por una humanidad con un corazón tenebroso, una humanidad caída, una humanidad destituida de la gloria de Dios. Ahí estaba el Señor levantando un incienso que decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Terrenalmente terminó de orar, pero para continuarlo en la eternidad. Amados, aquí cabe una reflexión para cada uno de nosotros. Cuando oímos decir a algunos de nuestros hermanos frases como: cuando recibí a Cristo oraba mucho. Cuántas veladas de oración, en cuántas estuve. Bueno, ¿y ahora por qué no vas? No, es que no hay en la iglesia. Bueno, ¿y tú no levantas incienso? ¿O tu incienso depende del incienso que levanten otros? Otra frase: cuando estaba en mi primer amor, vieras cuánto tiempo de oración dedicaba a Dios. Y una más: tengo tantas cosas que hacer, hermano, que no me alcanza el tiempo para orar, etcétera. Acabo bien cansado. Fue un día, pero que no tuve chance. Llegué a mi cama y me acosté a dormir, Señor. Por eso dije, es una reflexión profunda para cada uno de nosotros. Porque a todos nos puede ganar la carne. Porque a todos nos gana y nos asedia, hermanos. Debemos estar vigilantes. La dedicación a la oración no es para tiempos limitados, es para toda la vida. Vemos que se llevaba el altar y aun cuando se edificó el templo siempre hubo oración. Lo vimos aquí en Lucas. Y yo creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que una de las razones por el decaimiento espiritual que hay en las iglesias, o en la iglesia, o en cada cristiano, o en algunos cristianos más bien, si no es que es la fundamental, es haber perdido la visión de lo precioso de nuestras oraciones en Jesús delante de los ojos de nuestro Padre. Pero aquí está el altar del incienso. Aquí está la Biblia para darnos esta convicción, para volver a la convicción y sepamos que lo que hacemos orando, hermanos, es precioso delante de los ojos de Dios. Y la oración vuelva a tomar la importancia que quizá un día tuvo en su vida. La importancia que quizá un día tuvo en mi vida. Para que la oración tome el lugar que le corresponde, el lugar que Dios le ha puesto en la vida del cristiano. Para eso es, para recobrar la visión espiritual de lo precioso de estas realidades espirituales. Éxodo 37. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Dios había ordenado, hermanos, que el fuego del altar de los sacrificios nunca se apagara. Estaba en los atrios ese altar, ya lo vimos, ni de día ni de noche. Levítico 6:12 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. 2 veces, hermanos, tenía que ofrecerse incienso en el altar del incienso, claro, por la mañana y por la tarde. Y en esas mismas horas también se ofrecía el sacrificio continuo. La oración, hermanos, no debe dejarse o no debe de dejarse, no debe de abandonarse por ningún motivo. El hecho de que esté unida con la constancia de los sacrificios, el altar del incienso nos habla que debe haber constancia
constancia en la administración de nuestras oraciones a Dios. En la mañana y en la tarde encierra todo lo que es el día, hermanos. Ahora, ¿por qué, hermanos? Debe estar en nuestra vida como un estilo de vida, como una práctica continua. ¿Por qué del altar, del fuego del altar del holocausto hacia el altar del incienso? Porque el altar del holocausto, cuando venimos a él, es lo que nos hace cristianos, que venimos al Cordero, confiamos en su muerte, dejamos de confiar en nuestras obras, en todo, para depositar la fe en él. Y cuando vamos nosotros al altar del incienso, es para darle a él nuestras oraciones en virtud, hermanos, de que las 24 horas somos cristianos, si hemos nacido de nuevo. Por eso el sacrificio era sacrificio continuo, mañana y tarde, igual. Igual el altar del incienso, oración, las 24 horas del día en tu vida, en mi vida, en la vida de una iglesia. Amados, fíjese, la oración es el hilo de comunicación con nuestro Padre que nos engendró por su Espíritu y la palabra del Evangelio. Pero puede resultar la pregunta, oiga hermano, pero yo no sé cómo orar. ¿Sabes cómo vas a aprender? Orando. ¿Sabes cómo vas a desarrollarte? Orando. Esa es la manera en que vas a aprender. No hay métodos para orar. Así de sencillo. Ay, es que pues, no sé hacer una oración de liberación, no sé hacer. No, amado, no te metas en esas cosas. Aquí simplemente dice que hay una oración que los santos de Dios pueden elevar en Jesucristo, y toda oración, aún conforme a Romanos 8, dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, no con un sistema de oración, hablando de métodos humanos. Usted se hinca, Señor, necesito ir, llévame conforme a tu voluntad. Señor, necesito sanidad, hazlo conforme a tu voluntad. Necesito libertad, Señor, libérame de algún pensamiento que no se quiere despegar. Necesito lo que sea, hermano. ¿Sabe? Orando es como podemos aprender, y conforme vamos orando, se va formando la vida de oración en nuestras vidas. Señor, dame espíritu de oración. Bueno, ya lo tienes al Espíritu Santo, ese es el espíritu de oración. Ahora desarróllalo en ti, que se convierta en una vida de oración. Esa es la gran diferencia. Es que hay un espíritu de oración, es el Espíritu Santo, sí, pero tu vida es de oración. ¿Ya se formó la vasija? ¿Ya eres un hombre de oración? ¿O nomás los guerreros de oración? No hay élites, hermanos. No hay escalafones en la viña del Señor. No, yo le llevo la oración a los guerreros de oración porque a ellos sí. No, hermano. Y al final de cuentas se resuelve sí la oración por la intercesión de los hermanos, pero no hay mucho provecho para el que necesita la oración, porque se sigue olvidando de orar en su vida personal. ¿Cuál es la ganancia? Ganancias para los hermanos que están ejercitados en eso. Bueno, ahora, hermanos, dice también que debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo sigue intercediendo constantemente. Él es nuestro sumo sacerdote, Él intercede por nosotros. En nuestro tiempo decimos que día y noche. Él no intercede allá día y noche, porque allá no hay día y noche hay aquí. Pero en nuestros tiempos decimos, intercede por mí día y noche de mi existencia terrenal, pero Él está en la eternidad. Su tiempo es diferente. Él es nuestro sumo sacerdote. Dice que Aarón, cuando entraba al lugar santo, vimos que era el lugar de la comunión, alistaba las lámparas del candelero y quemaba a la vez incienso en la mañana y en la noche, además de poner la sangre.
Entonces, hermanos, esto representa que el Señor Jesús tiene un ministerio perdurable, un ministerio eterno, y Él viene constantemente hacia nosotros y está constantemente, por siempre y para siempre, en la presencia de Dios, perseverante en la oración eternamente. ¿Por qué nosotros no perseveramos como Él? Hablando de una constancia de nuestra limitada vida. El versículo que leímos nos dice que esto de quemar incienso, dice, os será rito perpetuo por vuestras generaciones. Cuando dice rito perpetuo, no quiere decir que vamos a agarrar nosotros nuestro incensario y le vamos a poner ahí brasitas de carbón y echar el incienso ese que venden algunas personas. Y no dice esto, no se refiere a eso. Se refiere a un principio que se transmite, que es perpetuo, que es para siempre en la generación de los hijos de Dios, cuando dice esta palabra, por rito perpetuo. El principio es que oren, que oren, que oren, y cuando lleguen al final, que oren. Ahora, hay algo importante. Éxodo 39 dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Cuando vemos este versículo nos damos cuenta que hay un no de Dios. Dios dice que no se debe sacrificar en este altar nada que no sea el incienso. No debe haber otro tipo de sacrificios, porque para los sacrificios del pecado estaba el altar del holocausto, allí en el atrio. Pero lo que más resalta es la intensidad, hermanos, de la prohibición que menciona. No quemarás sobre él incienso extraño, así le llama, incienso extraño. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto de incienso extraño? Se refiere al incienso que no se quemaba, al incienso que se quemaba o que no era hecho conforme a las instrucciones divinas. No quemarás en él incienso extraño. Tenemos un caso que muchos lo conocemos, el caso de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, en Levítico 10:1. Vamos terminando. Nadab y Abiú, dice, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Imagínense la escena. Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. La consecuencia, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Qué tendría, hermanos? ¿Qué tendría el fuego que ofrecieron que era impuro? La respuesta es esta. Las únicas brasas que podían mantener, hermanos, constantemente el altar del incienso ardiendo, tenían que venir de las brasas que contenía el altar de bronce, el altar del sacrificio. Los sacerdotes usaban los incensarios para tomar de las brasas del altar del sacrificio, pero Nadab y Abiú cometieron el error. Usaron fuego de otro lugar. Usaron fuego de otro lugar e inmediatamente su ofrenda, cuando ellos ofrecieron esa ofrenda con fuego de otro lugar, y aunque se levantaba el incienso, esa ofrenda, esa oración no fue aceptada, no fue agradable delante de Dios y fueron consumidos. Es un cuadro estremecedor, hermanos, pero la lección en esta parte es para enseñar al pueblo de Israel, como también a nosotros, cómo debemos acercarnos al Todopoderoso. Es cierto que el Señor es el Dios de la gracia, pero no deja de ser el fuego consumidor. Y hay veces que hay personas que toman y dicen, no, es que estoy bajo la gracia, estoy bajo el Dios de la gracia, sí, pero sigue siendo fuego consumidor y la advertencia sigue estando palpable. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Él es fuego consumidor en su esencia.
Es de gracia por el carácter a través de la cruz, pero en su esencia es fuego consumidor. Y esto fue para que el pueblo entendiera que para acercarse al Todopoderoso, para ofrecer una oración y levantar incienso perfecto conforme a Él, tenían que tomar de las brasas del altar y santificar sus vidas y santificar su acercamiento. El Señor lo dejó bien claro en algunos pasajes. Habló de la relación entre hermanos. Ve y si hay algo que hay que arreglar, ve con tu hermano, deja tu ofrenda, no te atrevas a ir así. Dice uno de los, una carta de un apóstol, dice que Dios ordena que oremos, que levantemos manos santas, hermanos. Se equivocaron, tomaron fuego de otro lugar. El mismo fuego de otro lugar hizo que el incienso fuera inaceptable. Por eso los dos altares estaban mencionados paralelamente, altar del holocausto y altar del incienso. Esta es la relación que hay entre ellos. Ahora, la ofrenda fragante solo se podía basar en el sacrificio, sin la expiación en el primer altar. No se podía ofrecer el olor fragante, incienso de oración, incienso de alabanza y de adoración en el segundo altar, porque no habría intercesor si la manera de dirigirse a Dios no es en Jesucristo. Esa es la gran diferencia de la fe. Que nosotros vamos en el nombre de Jesucristo por su sangre derramada y otros van en el nombre de alguien, de otro y aparte mi caminata, etcétera, no sé cuántas cosas. Pero el cristiano se acerca con esas brasas del altar que son la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, y por lo tanto su oración es tomada en cuenta, es tomada el incienso y sube como perfume aromático hasta el Señor, hasta el Dios Todopoderoso. ¿Sabe? Por eso es que no hay intercesor para algunos, hablando de los que no han conocido a Cristo. Pero nosotros, hermanos, tenemos un intercesor. Éxodo 30:10, por último. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Una vez cada año solamente había que aplicar la sangre de la expiación cuando era el día de la expiación, ¿verdad? Está hablando de un día especial. Y esto denota que la intercesión de Cristo tiene toda su virtud a partir de sus sufrimientos en la tierra. Y que nosotros, hermanos, nosotros no necesitamos otro sacrificio ni necesitamos intercesor, sino solo a Cristo. Eso nos quiere decir. Por eso al final tenía que ponerse en ese día tan especial de expiación por el pecado, entraba el sumo sacerdote de la tierra y pedía perdón por sus mismos pecados del pueblo. No hay ninguno que no tenga que pedir perdón por sus pecados en esta tierra, sea como se le diga. El sumo sacerdote terrenal entraba y hacía esto. Nos habla de la virtud que los sufrimientos de Cristo han tenido o tuvieron para que nosotros tuviéramos y gozáramos de un intercesor eterno. Por eso, esta es la garantía de la oración de todos nosotros, hermanos. Independientemente de todo, de que sientas, de que te emociones, independientemente de todo eso, hermanos, la fe va sobre todo eso. Confiemos en el Señor, hermanos. Confiemos y sabe,
El Señor está delante del trono del Padre, dice, para salvar perpetuamente a los que se acercan a Él. Si alguien quiere lavar sus pecados en la sangre de Cristo y tener un intercesor para toda su vida hasta que se vaya, ningún intercesor puede tener el lugar que Cristo tuvo. Y si como cristianos, hermanos, hemos dejado de orar, también es un pecado dejar de orar, hermanos. También es un pecado. Faltamos a los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios tienen que hacerse. Pero por otro lado, tenemos la ayuda del Espíritu Santo y la limpieza de la sangre del Señor si hay una falta de esta. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias esta mañana, Dios. Señor, cuánta seguridad, cuánta esperanza, cuánta confianza nos da, Señor, al enseñarnos tu palabra, Señor. Al saber que delante de ti, Señor, nuestras oraciones suben como incienso, Señor, porque son levantadas por la misma intercesión, por el mismo incienso de Cristo, tu Hijo amado, Señor. Por eso, qué bueno, Señor. Qué bueno que habitas en tu congregación, Señor. Qué bueno que levantas, Señor, las oraciones de tus santos como incienso, Señor, delante de tu presencia. Qué bueno, Señor, que nos has dejado, Señor, un lugar seguro, Señor. El lugar de Cristo, Señor, y un lugar en la congregación, Señor, en tu congregación. Que esta mañana, Señor, nuestros corazones, Señor, hayan sido redarguidos, Señor. Hayan sido, Señor, abiertos a una convicción de pecado, a una reflexión, Señor, de la falta de dedicación a ti, si es que la hay, Señor. Tú que conoces los corazones y pesas la mente, Señor. Que esta mañana, Señor, esa redarguición, Señor, tu Espíritu Santo la lleve a nuestras conciencias para ir a la cruz, Señor, y poner todas nuestras faltas allí, Señor. Que tú eres fiel y justo para perdonarnos y reanudar, Señor, el caminar en esta comunión contigo. Gracias, oh Padre Celestial. Gracias porque, Señor, hemos sido grandemente bendecidos por esa sangre derramada por tu Hijo amado. Y porque esa sangre nos acercó a ti, Señor, y nos dice, entren confiadamente a mi trono de gracia y ahí hallarán gracia para el oportuno socorro de sus vidas, parafraseando, Señor, tu palabra. Yo la tomo para mí, Señor, porque tú la hablas a mi corazón, Dios. Gracias por bendecirnos, Dios. Gracias por mis amigos que están aquí, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, porque vendrán tiempos difíciles. Ya los hay, Señor, pero tenemos la confianza de descansar en ti, Señor, en oración, Señor. Ser constantes en la oración, dice tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por nuestro intercesor, Jesucristo, quien está a tu diestra, Señor, para llevarnos hasta el final. Amén, Señor. Amén.